¿Cuáles son las mejores aplicaciones que puedes tener en tu Mac? En mi opinión, un buen programa tiene que juntar tres cosas. Primero, tiene que ayudarme a hacer eso que le pido, que me ayude a ser bien productivo. Segundo, tiene que sentirse rápido, que no dé errores y no me limite de ningún modo. Y tercero, tiene que estar bien diseñado, desde un punto de vista estético como con una interfaz de usuario que sea intuitiva. Así que en el vídeo de hoy te hablaré de qué tengo en mi Mac, pero rankearemos todos los programas desde la S para Super hasta la F para Fail. Y al final coronaremos una aplicación como la tremenda campeona. Empezamos. Empezaremos con Freeform. Esto es un programa de Apple que es como una pizarra infinita y está súper bien para visualizar ideas, hacer esquemas y además es multiplataforma. Tienes las mismas pizarras en tu iPhone, en tu iPad. No obstante, creo que en el Mac todavía le falta pulir un poco el trabajo. Si no tienes un trackpad, por ejemplo, porque tienes un Mac mini, pues no es la misma experiencia y a veces tengo que buscar en el iPad utilizar el lápiz. Me es como mucho más intuitivo. Así que le restaremos algunos puntos por poco productividad, al final acabo volviendo a mi pizarra muchas veces, y le pondremos creo que en una C, Freeform. No es una mala aplicación, pero creo que tenemos cosas mucho más interesantes. En segundo lugar tenemos el calendario de Apple. Esta aplicación la utilizo principalmente porque me gusta visualizar el calendario, le voy a dar puntos porque estéticamente es muy bonita, pero si te digo la verdad, todos mis calendarios los gestiono con Google Calendar, porque me gusta que estén vinculados a mi cuenta de Gmail y a partir de ahí accedo por todas partes. De hecho, si utilizara los calendarios de iCloud, desde mi Windows del trabajo no podría ver mi calendario. Así que únicamente utilizo el calendario de Apple por un componente estético. Creo que también se merece ir a la categoría C. No es una mala aplicación, pero hay muchas cosas mejores. A continuación tenemos Spotify. Hace muchos años que pago el Premium y aquí tengo todas mis playlists, mi música, mis podcasts. La utilizo mucho para ser productiva, me pongo mucha música de fondo, sobre todo porque a veces ponerme música en YouTube hace como que gaste como muchos recursos del ordenador por el navegador de internet. Así que la pondremos creo que en el punto A. Realmente me gusta mucho Spotify, lo trabajo muchas horas diarias y hay puntos de mejora, siempre hay puntos de mejora, pero creo que por la relación que tengo con él se merece estar en el nivel A. Y hablando de aplicaciones que me gustan mucho, llegamos a Notas de Apple. Creo que todos sabéis que me gusta mucho este programa. Aquí es donde viven todas mis notas en todos mis dispositivos, porque para mí es muy intuitivo ir a poner una nota nueva desde mi iPhone para estas notas, y luego desde aquí creo que está muy bien encontrado el balance de minimalismo, un buen diseño, una buena organización, notas no demasiado complicadas. Creo que esta es la primera S que vamos a encontrar hoy. Creo que esta aplicación me gusta mucho y se merece estar en lo más alto de este tier list. El que no estará en la S es Finder. Este es el explorador de archivos que tiene el Mac y la verdad no me emociona. O sea, está bien, lo utilizo porque hay que utilizarlo, pero no tiene grandes puntos que me enamoren. Creo que para ser justos, si hay otras aplicaciones que sí que les encuentro algún fallo pequeño, las hemos puesto en la C, creo que el Finder puede estar en la B. Muy humildemente, creo que se merece estar en este punto. Y luego tenemos Google Drive, que es un programa como similar al Finder, porque al final yo también gestiono muchos archivos por aquí. ¿Por qué utilizo el Google Drive? Porque otra vez el Finder me encasilla mucho en el mundo de iCloud, iCloud Drive, y a mí me gusta poder acceder a mis dispositivos desde todas partes y creo que Google Drive me da una mejor solución. A lo mejor no, y me dices, Albert, te estás equivocando. También podría ser, pero así lo tengo gestionado yo y sí que mis documentos importantes viven en Google Drive. Así que creo que este sí que se merece irse a la A. Está creo que junto a Spotify uno de los primeros programas que en cualquier Mac que me comprase, Google Drive sería de las primeras instalaciones para también asegurarme de que siempre se me hacen las copias de seguridad ahí y si nunca pierdo el ordenador, las copias de seguridad en Google Drive siguen existiendo. A continuación tenemos recordatorios. Es la aplicación nativa de los dispositivos Apple también para hacer listas, para hacer to-do list, recordatorios y la utilizo bastante también, me es muy intuitivo y creo que como la aplicación de notas es un buen balance entre hacer las cosas simples pero darte suficientes opciones para que realmente seas productivo. No me emociona tanto como las notas, también te diré, así que creo que la podemos poner en el punto A. Únicamente le pediría que fuera un poco más integrado con todo el sistema Mac. A veces me olvido de que está ahí, pero seguramente si me pusiera algún widget ya estaría. Pero como no lo he hecho, le encuentro este fallito. Y hablando de fallos, llegamos a Notion, que tengo una relación curiosa con Notion. Me gustaba mucho hace unos años y creo que es una muy buena solución para gestionar proyectos. Por ejemplo, yo todo el canal de YouTube, todos los guiones, las ideas, viven en Notion y me hace ser tremendamente productivo. Le voy a dar muchos puntos por eso. No obstante, con Notion me pasa que
cada vez es más complicado, cada vez hay más opciones, con lo que puedes hacer más cosas, pero también un poco te paralizas ante tantas opciones y yo al final acabo como medio perdiéndome, no he seguido actualizándome mucho por mi parte. Así que tengo como sentimientos encontrados. Le quiero dar una buena nota, pero cada vez, por ejemplo, utilizo más las notas de Apple porque lo encuentro más sencillo para lo que yo necesito en mi día a día. Y luego el Notion lo dejo para cosas muy puntuales. Además también me pasa que no siempre me mantiene bien la sesión y quiero entrar y me dice, loguéate otra vez. Y es como, no sé por qué le pasa esto. Así que voy a ser un poco duro con ellos y creo que se podría ir a la C, te diría. Porque a lo mejor no está tampoco al nivel de Freeform, estoy viendo, y del calendario, pero creo que no se merece ahora mismo la relación que tengo con Notion estar en una B o en una A. Pero bueno, a lo mejor esto luego lo revisamos. Seguimos avanzando entre las aplicaciones. OnePassword es mi gestor de contraseñas. Un día me cansé de poner la misma en todas partes o intentar acordarme, así que decidí pagar la membresía Premium y OnePassword está en todos mis dispositivos, siempre conectado y se acuerda ya de las contraseñas en cada sitio. Entonces cuando quiero loguearme a, yo qué sé, Twitter, pues él automáticamente ya me dice, oye, esta es tu contraseña. Yo no tengo ni que acordarme. Es muy práctico, pero también te diré, no es una aplicación que me tenga enamorado. Me soluciona un buen problema, pero hasta aquí. Entonces creo que la pondremos en el tier B. Es una buena aplicación, pero tampoco nos vamos a emocionar a ponerla más arriba en esta lista. Figma es una aplicación muy interesante. Puedes diseñar desde un poco de diseño gráfico hasta webs, interfaces de usuario y lo mejor es que es gratis. Y de hecho es la aplicación que estoy utilizando yo ahora mismo para hacer este tier list. Y creo que cumple todos los requisitos que te decía antes. Me ayuda a ser productivo, es muy rápida, está bien diseñada y tienes un montón de tutoriales además en internet donde rápidamente puedes aprender a hacer cosas. Así que Figma creo que se va a unir a Notas y llegará a ser la segunda aplicación que se merece estar en el Olimpo de las aplicaciones súper. Por lo contrario, hay 3 aplicaciones ahora aquí que ya te digo yo que no van a estar en ese Olimpo. Numbers, Keynote y Pages son las 3 opciones de Apple de ofimática. Son similares al Excel, el PowerPoint y el Pages. Y con estas aplicaciones me pasa que al final no estoy muy habituado. Y están bien diseñadas, pero tienen cosas diferentes a Excel, por ejemplo. Si tú sabes hacer Excel, con Numbers a lo mejor te pierdes un poco. Y esas pocas veces que lo he querido utilizar, al final acabo antes yendo a Google Drive y utilizar el Google Drive que es como un Word o como un Excel, ¿sabes? Y acabo antes. Entonces, estas aplicaciones, seguramente si les das la oportunidad, no son malas aplicaciones. Pero en mi caso, no me ayudan en nada. No sé si se merecen ser una F, pero sí que claramente se van a ir al tier D las 3 seguidas. No son aplicaciones que me emocionen, no las utilizo casi nunca. En la segunda fila tenemos OneSwitch. Es esta aplicación de aquí que es extremadamente sencilla, pero muy útil. Es como una extensión que se instala a tu ordenador y vive aquí arriba en la barra de utilidades. Y lo que hace son como pequeños switches de on y off de cosas tremendamente útiles para tu día a día. Yo qué sé, puedes activar y desactivar el modo oscuro o que se ponga la pantalla toda negra para que puedas limpiar la pantalla sin viendo bien, ¿no?, si está limpia o no. También puedes activar o desactivar que se vean los iconos en tu escritorio por si quieres, yo qué sé, hacer una toma de tu estudio donde se ve un fondo de pantalla bonito. Tiene también un modo café que le llamo yo, que es que por este rato que el ordenador no se apague, porque está renderizando algo y no me interesa que se ponga a hibernar. Un montón de cosas que, si en verdad tuviera que encontrar cada vez ese ajuste para cambiarlo, me moriría. Y aquí está como todo a un clic, es extremadamente útil. Es tan útil que creo que se merece estar también en el top, en el Olimpo de aplicaciones e ir al punto S. Si tuviera que encontrarle un pero, es que es una aplicación de pago, es que no es gratuita. Pero yo, después de gastarme cientos o muchas veces miles de euros en un ordenador, joder, para gastarme luego un poquito más para que esta cosa me haga ser tan productivo, tampoco me duele. Creo que es una muy buena inversión. Y además, esta aplicación OneSwitch la puedes conseguir a través de Setup. Setup es una suscripción que engloba un montón de servicios. Entonces, cuando tú pagas Setup, tienes acceso a un montón de cosas, entre ellas OneSwitch, que si no tendrías como que pagar todas por separado y te saldría súper caro. Entonces, con eso como que ya te olvidas. Y de hecho, hay más cosas aquí que irás viendo que también son de Setup, porque es increíble. Te dejaré de hecho en la descripción un enlace, porque si quieres conseguir Setup ahora mismo, te recomiendo mucho que vayas ahí.
Pero bueno, quédate a ver también y te voy contando más cosas que puedes encontrar ahí. De hecho, fíjate, es que el siguiente programa también es de Setup y este se llama VidCap. Es un programa también súper sencillito para hacer subtítulos de vídeo. Y me gusta por muchas razones. Primero porque es muy fácil de utilizar, es rápida. Pero además me permite hacer subtítulos de dos maneras. Primero, me permite exportarlos en un formato en concreto para que YouTube los reconozca y los traduzca. Y segundo, me permite poner los subtítulos en un vídeo tipo un TikTok, previsualizar cómo se verían en TikTok y en Reels para ver que no esté como solapándose con el texto o con el usuario, etc. Es súper útil. A lo mejor si tuviera que encontrarle una crítica es que una vez él te ha generado los subtítulos con inteligencia artificial, no he encontrado la manera de verlos todos juntos en formato como un texto y si hay algún pequeño error, algo que no he entendido bien, yo cambiarlo manualmente. Te diré, eso es mínima las veces que he querido hacerlo, realmente. Y esta aplicación se merece estar muy arriba. Creo que la vamos a poner también en el tier A. Es una muy buena aplicación, es de las primeras que instalo cuando tengo un ordenador. Así que VidCap, ya te digo, dentro de esa suscripción de Setup es un programa que agradezco un montón tener. Safari es el navegador que viene aquí en el Mac y la verdad es que lo utilizo bastante. Yo no sé de navegadores, pero me di cuenta de que creo que Safari le exigía menos al ordenador que no Google Chrome. Y cuando estaba editando, por ejemplo, y con un vídeo de YouTube de fondo, como que el ordenador tiraba un poco mejor. También se conecta con mis otros dispositivos, así que por ejemplo una pestaña que tengo abierta en mi móvil también la puedo ver aquí. Así que creo que la pondremos en el tier B. No deja de ser un navegador, no tiene mucha fantasía, este es un buen sitio donde estar. El siguiente, Photoshop, es mundialmente conocido, una aplicación de edición de fotos que yo utilizo principalmente para hacer miniaturas, porque tiene un par de cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, recortar sujetos muy fácilmente, lo hace muy bien. Y la nueva inteligencia artificial también te ayuda como a rellenar sitios que no existen o si quieres quitar una ventana y poner pared. Lo hace muy bien, entonces creo que me da unas herramientas muy prácticas para lo que quiero. El componente más negativo es que tengo que pagar una suscripción mensual a Adobe, entonces tiene un componente económico un poco pesado. Y es más difícil que utilizar que Figma. Así como te decía que con Figma diseño un montón y he aprendido mucho, con Photoshop siempre tengo que buscar un tutorial y luego me olvido y volverlo a buscar, entonces no me gusta tanto. No obstante, está bien diseñada, me ayuda a ser productivo. Le voy a poner, creo que en el tier C, porque sí que es verdad que en mi Mac Mini M2 hay veces que le exige mucho al ordenador. El ordenador tiene que estar como todo cerrado y entonces Photoshop tira muy bien. También es una limitación de mi Mac, o sea, si tú tienes otro, a lo mejor dices Photoshop es la hostia, lo voy a poner en el A. Ningún problema, esta es mi lista, no la tuya. Pero bueno, creo que es un sitio, a lo mejor estaría entre la C y la B, pero si hemos puesto Notion en el tier C, creo que Photoshop también puede convivir aquí. En una situación similar podríamos encontrar justo Final Cut. Este es el software que utilizo yo para editar todos mis vídeos. Es un software de Apple. Y me pasa que le exige un montón a mi ordenador, sobre todo para renderizar, para exportar. Pero bueno, también eso es limitaciones de mi hardware. Y también es un programa caro. No obstante, este sí que es como esencial en mi workflow y en este canal de YouTube. Y me ayuda a hacer tantas cosas que me gustan tanto que creo que ponerlo en el punto C no sería justo. Además también porque tiene un punto de intuitividad o de para mí ser fácil mayor que Photoshop. Y creo que este sí que se merecería estar en el punto A. No es una S, ya te digo, en mi punto hace falta pulir ciertas cosas para que esté realmente contento, pero una B tampoco me parecería que estuviera siendo muy justo, o sea, no es como Safari para mí. Así que Final Cut creo que llegaremos a una buena conclusión, es un buen sitio. Lightroom puedes ver que tiene un icono muy similar a Photoshop, es porque es otra aplicación de Adobe que también sirve para editar fotos. Pero en este caso es más editar fotos, rollo cambiarle el color, cambiarle la saturación. Photoshop es más lo que te decía, ¿no? Recortar, esconder cosas, mover. Lightroom a mí, este es el clásico, a mí me gusta mucho porque aprendí cómo editar fotos así y me gusta mucho como dar rienda suelta a mi creatividad de algún modo. Pero también te diré, creo que hay un poco de caos últimamente entre Lightroom normal y Lightroom Classic. Luego también como tienes que gestionar todos los archivos con tu biblioteca, que Lightroom está bien ahí, te ayuda, pero luego al final es como que empiezas a generar gigas y gigas de fotos y te pierdes un poco. Y también hay que pagar una licencia a Adobe. Así que creo que sería justo que la pusiéramos en el tier B. Esta para mí me gusta un poco más que Photoshop, pero no llega al punto de Final Cut. Así que la dejaremos aquí. La siguiente aplicación que puedes ver es CleanShot. Esta es una aplicación para hacer
Capturas de pantalla. Pero es una aplicación que está más currada que la de Apple. O sea, con la extensión que ya tenía Apple aquí hecha, tú haces una captura o grabas y ya está. Con esta puedes hacer una grabación un poco más exacta de la ventana que tú quieres. De hecho, lo estoy utilizando literalmente ahora para grabar la pantalla. Y luego, cuando tienes ya hecho un screenshot, por ejemplo, puedes ponerle como información extra muy rápido. Puedes pixelar un número si no quieres que se vea. Puedes poner una flecha, puedes poner algunos números indicando ciertos pasos. Está súper bien. Muy bien diseñada, va muy rápida, me ayuda a ser productivo. Lo único que le quitaría a lo mejor un puntito es que no tiene como un shortcut muy rápido como el de Apple, que en el teclado hay una combinación de teclas y ya estás haciendo una captura de pantalla. Aquí no lo he encontrado todavía. A lo mejor tengo que ponerme 5 minutos y lo encuentro, ¿eh? Pero creo que por eso no va a entrar en la categoría de súper y la vamos a dejar todavía en la A. Pero es también una aplicación que me encanta. También es de setup, justamente. Pero es, ya te digo, creo que las tiers S y A son esas aplicaciones que si me compro un nuevo ordenador mañana, estas son las primeras que instalo. En plan, no puedo vivir sin ellas casi. No entrará en el tier A, pero creo que por muy poquito es Downy. Es una aplicación que te permite descargar vídeos de casi cualquier web. Funciona fantástico, pero lo voy a quitar puntitos por... Primero, el diseño no es tan bonito como las anteriores que hablábamos. También es de setup. Todas suelen ser muy bonitas, pero esta creo que le falta un punto. Y a veces le cuesta un poco descargar vídeos de Instagram. No es tan fácil como descargarte un vídeo de YouTube, que es literalmente clicar un botón. Así que creo que esta puede ir al tier B. Es una muy buena aplicación, la recomiendo, me gusta, pero tiene margen de mejora. Apple Music literalmente no la utilizo porque utilizo Spotify. Creo que no la he abierto nunca. Pero sí que había una época que si yo me descargaba un archivo MP3, no sé por qué, se abría automáticamente en Apple Music. Y me molestaba un montón, así que no le tengo ningún cariño a esta aplicación. Seguramente va muy bien, seguramente es fantástica. La voy a meter en el tier D, o sea, no se va a llevar una F porque todavía me estoy guardando las Fs, pero ya te digo, no se merece estar más arriba porque no la utilizo. Photobooth, esta sí que a lo mejor se va a ir bastante abajo, ¿eh? Esta es una aplicación que es como para hacerte fotos y que sea como un fotomatón. No sé por qué está, en plan, 2024 yo no he entrado nunca en esta aplicación. Y es gracioso porque mi Mac Mini no tiene ni webcam y tampoco le he puesto. Entonces, otra vez, no he entrado nunca, no sé por qué se utiliza. Y creo que es una aplicación que así como las otras, mira, que me venga instalado un editor de textos está bien, esta podría ser una aplicación pues opcional, que si quiero ya me la descargaré, Apple. Así que creo que Photobooth se merece estar en la F. Literalmente es una aplicación que no sé si se puede eliminar, pero si pudiera la eliminaría de mi Mac para dejar espacio a cosas más interesantes. También te diré, he visto a un youtuber que se llama Therion que la utiliza de un modo bastante creativo y ahí me gusta. Pero bueno, ya la he puesto en la F, ya no me lo voy a pensar dos veces. Aquí se queda. Vamos al siguiente. De Google Chrome ya te he comentado un poco. Es un navegador y tenía la sensación que cuando lo utilizaba iba un poco más lento el ordenador y dejé de utilizarla. No es un mal programa, pero ya no es como mi navegador. Entonces, creo que estoy entre la C y la D, pero por justicia a Notion, que le tengo mucho cariño y lo he puesto en la C, creo que se merece ir a la D. ¿Te diría igual que Apple Music? ¿Es un mal programa? No, seguramente no, pero yo no lo utilizo, no sé ni por qué lo tengo, y en mi tier list pues se va a la D. Seguramente entro una vez al año para hacer el típico trámite con la administración, con Hacienda, que pues si no va con Google Chrome no va con ninguno, porque Safari es muy cerrado en ciertas cosas, pero ya está. Llegamos aquí a dos aplicaciones que bueno, aquí sí que ya no sé ya qué decirte, o sea, Siri. ¿Por qué Siri en un Mac? No lo he utilizado nunca. Siri es muy tonta, lo siento, pero es que no da buena información, no te ayuda en nada. O sea, a mí solo me molesta cuando hay veces que salta mágicamente en cualquiera de mis dispositivos. No me gusta, quiero desinstalarla si pudiese. Yo quiero hablar con ChatGPT. Así que obviamente estarás viendo que Siri se va a una tremenda F. O sea, no me gusta Siri. Espero que aquí sí que hay mucho margen de mejora, Apple. O sea, fíjate que estás en la F. Cualquier cosita que se haga para mejorar a Siri, yo creo que mejorará. E igual me pasa con la aplicación de email. No he entrado nunca y las veces que entro porque salta automáticamente no sé por qué, no me gusta, no me siento cómodo, no entiendo cómo están organizados mis correos. Yo para gestionarlos voy a Gmail en el Safari y ya está, desde ahí lo gestiono todo, lo tengo aprendido. Entonces esto puede ser que sea o un mal diseño de la aplicación o que yo ya estoy acostumbrado a otra cosa, Pero como estarás viendo también, el mail se va
a una terrible F. O sea, no sé por qué viene instalado este programa, porque yo no quiero gestionar mi correo con esta aplicación. Así que creo que de golpe nos hemos fundido aquí 3 Fs, pero creo que se lo merecen. O sea, claramente no están a la altura de ninguna de estas otras aplicaciones. Llegamos a la tercera fila con Zip, que es una aplicación que también es de Setup, esta suscripción que te decía, que la utilizo únicamente para una cosa: saber un color, qué color es exactamente, qué número es, para siempre saberlo cuando hago un poco de diseño, que estoy utilizando el mismo azul exactamente. Me gusta porque es una extensión que vive arriba en la barrita y nada, la utilizo para eso, o sea, no tiene mucho más secreto aparte de aquí. Tiene margen de mejora, creo que podrían incluirle cosas nuevas, como por ejemplo, yo qué sé, a partir de un color, pues crearte una paleta que quede bien con ese color, para darte ideas, no sé. Creo que se merecería estar, por ejemplo, en el tier B, igual que Downy, que es una aplicación que ya te digo, las dos. Para lo que sirven están bien diseñadas, no tienen problema, pero tienen margen de mejora en alguna funcionalidad mejor, en corregir algunas cositas. Creo que es un buen sitio. Time Machine es el servicio de Apple para gestionar copias de seguridad. Lo único que sirve esto es, tú conectas un disco duro a tu Mac y a partir de aquí empieza a copiar y guarda esa información, una copia exacta de tu ordenador en ese disco duro. Así que si yo que sé, un día hay una inundación y pierdo este Mac, o tienes un portátil y lo pierdes en el metro, si hiciste una copia en ese disco duro, lo puedes recuperar a la última fecha que lo guardaste. No tiene mucho secreto, es un programa muy normalito, pero por lo bien que está pensado y por... seguramente hay alguna alternativa en Windows, pero yo nunca he sabido cómo hacerlo ni que sea tan fácil, creo que se merece ir en el tier A. O sea, es una de estas cosas que yo me compro un nuevo Mac y me compro un nuevo disco duro para hacerle una copia de seguridad. Me da mucha tranquilidad, soy un poco... tengo mucha aversión al riesgo en este sentido, me gustan las copias de seguridad. Entonces, a pesar de ser un programa aburrido, se merece estar aquí. Hablando de programas aburridos, pues tenemos Buscar también, pues es una aplicación para buscar tus otros dispositivos o tus AirTags. Está bien porque, bueno, de vez en cuando si me rayo de golpe y digo, ¿dónde he dejado mis llaves? O me he dejado el móvil de empresa en algún sitio. Puedo entrar en Buscar y ver en el mapa dónde es la última posición que se detectó, si está conmigo. Me gusta. Ya te digo, es una aplicación práctica, pero tampoco creo que es algo que tengamos que flipar mucho. Creo que el Tier B es un buen sitio. Es una buena aplicación, ya está, no tiene más. Vamos terminando con las últimas 4 aplicaciones. Y aquí tenemos mensajes, es la aplicación de iMessage. Hay ciertas personas con quien yo me mensajeo con este servicio de Apple. Entonces es extremadamente conveniente y cómodo tenerlo desde aquí. Y los chats que tengo en mi móvil también están aquí. Pero igual que el WhatsApp web, o sea, no es nada del otro mundo. Creo que esta aplicación me gusta mucho, ya te digo, por el componente multiplataforma y tiene cosas muy chulas, pero también tiene margen de mejora. Lo que más echo de menos, por ejemplo, es que los audios no se pueden poner a por 1,5 o por 2, entonces tienes que tragar todos los podcasts de 5 minutos de tus amigos. No obstante, también te diré, te transcribe los audios, así que si no lo puedes escuchar, puedes ver escrito más o menos lo que ha dicho. Creo que esta aplicación, estoy entre el Tier A y el Tier B, creo que podría vivir en el qué decisión más difícil. La pondremos en el B, creo, porque en el A estamos poniendo cosas que me gustan mucho. Este sería un B+, si pudiéramos crear uno nuevo crearíamos un B+, pero creo que puede vivir aquí. El que sí que se merece estar bien arriba es este de aquí que se llama Clean My Mac, sirve para justamente esto, limpiar tu Mac. Limpiarlo en 2 sentidos. Primero, liberar un poco de espacio y de memoria RAM rápidamente te hace como una limpieza. Y si tu ordenador se estaba atancando a lo mejor con alguna renderización, alguna cosa, ves que le ayuda a ir más rápido. Y segundo, también te ayuda como a ver rápidamente cuáles son los archivos más grandes que podrías eliminar para liberar espacio y te ayuda a desinstalar programas. Ya te digo, para mí es un imprescindible que es que instalo en cualquier ordenador que tengo y creo que lo pondría en la S. Creo que es una súper aplicación. A pesar de que es de pago, creo que es de estas cosas que si me he gastado tanto dinero en un ordenador, darle estas ayudas me valen. Entonces también en la descripción tendrás enlace para conseguir Clean My Mac. Ya te digo, estoy encantado. Acabaremos con FaceTime y Alfred. FaceTime es, ya lo sabes, la aplicación para hacer FaceTimes. ¿Qué me pasa con esta aplicación? Que aunque me gusta mucho y hago videollamadas, aquí no tengo una cámara porque es un Mac Mini, entonces no la utilizo mucho. Si estuviéramos haciendo un tier list de lo que tengo en mi iPhone o en mi iPad, déjalo si quieres en los comentarios, de hecho, y a lo mejor es buena idea. Te lo pondría muy arriba, seguramente. Pero en este caso, ya te digo, es una aplicación que está bien diseñada, es intuitiva, no la utilizo, la pondré en la D.
Y creo que no la pongo en la F casi, porque sí que puedo ver mi registro de llamadas, puedo saber cuándo me llamó alguien y hasta puedo llamar a través como del móvil. Entonces, si quisiera hacerlo lo haría, pero ya te digo, no la utilizo desde el Mac Mini, así que se lleva el tier D. Y finalmente nos queda una aplicación que se llama Alfred. Alfred es otra de estas aplicaciones súper sencillas que hacen solo una cosa, pero lo hacen muy bien. Y es esta búsqueda que hay en el Mac, que haces comando, espacio y te busca cualquier cosa en el Mac. Pues la puedes como reajustar también para que sirva de este comando y busca todavía mejor. Y puedes fácilmente como buscar en internet, buscar dentro de documentos. Es otra alternativa a esta opción de buscar. Y a mí me gusta mucho, pero también te diré, es como que la utilizo para hacer dos cosas. Porque sus menús al final son un poco complicados, te pierdes un poco. Así que dentro de esos pilares que te decía antes, ¿no? Que la interfaz de usuario esté bien, que vaya rápida, productiva. Hay cositas que todavía me fallan, sobre todo la interfaz de entender qué está buscando, dónde, es como que no me atrevo mucho a tocar. Entonces creo que es una buena aplicación, pero la voy a poner en el tier C. Creo que es el mismo caso, por ejemplo, que Photoshop, o que Notion, o que Freeform. Buenas aplicaciones, te las recomendaría, tienen espacio a mejorar. ¿Qué? Albert. ¿Qué? ¿Pero cómo pones Notion en la misma línea que calendario? Ya, que sí. Hombre, pues sí, ¿no? Un poquito sí. Una B, un upgrade. Bueno, da igual, en la C no. Venga, va. Tremendo upgrade para Notion. Y con esto llegamos a la decisión final, a esa aplicación que hemos dicho que la vamos a coronar como una tremenda campeona, la aplicación de las aplicaciones, la que es superior a todas. Y como puedes imaginar, vamos a seleccionar una entre las 4S, las 4 super. Tenemos aplicación de notas de Apple, tenemos Figma, tenemos OneSwitch y tenemos Clean My Mac. 4 imprescindibles que volvería a instalar en cualquiera de mis Macs. Y creo que el ganador, el que se merece llevarse este premio No podría vivir sin ti, creo que es la aplicación de notas de Apple. Aquí es donde hago tantas cosas productivas de mi vida personal, me siento tan cómodo, es tan intuitiva que la saque en mi móvil, en mi Mac, en cualquier dispositivo que tengo de Apple, que esta aplicación creo que merece ser coronada como la aplicación super, la aplicación campeona de este tier list. Puedes dejar en comentarios qué te ha parecido este ranking. Ya te digo, es mi ranking, seguramente tú harías otro, pero creo que estaría guay intercambiar opiniones. Y te voy a dejar también aquí abajo los enlaces a Setup y a Clean My Mac, que ya te digo, son unos imprescindibles para mí en cualquier dispositivo nuevo, y creo que por el precio que tienen, o sea, lo que llegas a ahorrar y lo productivo extra que eres, creo que está súper bien. El algoritmo de YouTube también cree que este vídeo te puede gustar mucho, así que si quieres puedes ir a verlo por aquí. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo si te suscribes al canal. ¡Adeu!